Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión de Tarea Fina, este programa que hemos decidido hacer junto a un grupo de compañeros para formarnos, para reflexionar acerca de el pensamiento nacional, el pensamiento situado, el pensamiento de la periferia. Aprovecho para mandarle un saludo a Gonzalo Real, que por un compromiso no pudo estar presente. En el día de la fecha nos visita un amigo de la casa, un gran compañero. Es un honor para nosotros tener a Andrés Berazategui. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias otra vez por haberme invitado. Hago llegar también mis saludos a Gonzalo, pero bueno, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, dice Martín Fierro, ¿no? Así, y hoy no pudo estar con nosotros. Así es, Andrés. El programa particularmente del día de hoy es un programa que empezamos ya hace varios programas atrás sobre la comunidad organizada. En el caso puntual de hoy vamos a hablar de la comunidad organizada sobre la tercera posición justicialista. Pero antes nos gustaría, Andrés, que nos cuentes un poco esta iniciativa del Grupo Nomos, que fue la presentación del libro de Alexander Dugin. A sala llena, estuve presente, a sala llena, una jornada, la verdad, para destacar, y nos gustaría que nos comentes un poco. Bueno, nosotros, como bien dijiste, este programa de hoy parte de una trilogía, si se quiere, está un poco de moda desde el cine, las trilogías. Un poco hicimos una trilogía, compañeros que estamos en un grupo, que somos 8 jóvenes, nos llamamos Nomos Filosofía y Pensamiento Estratégico, porque los compañeros intentamos conciliar, digamos, desde lecturas académicas y el estudio serio y responsable, temas que para nosotros son militantes también, ¿no? Yo siempre digo que intentamos conciliar lo académico con lo militante, sin excedernos en lo académico para caer en el academicismo aséptico y estéril, y en lo militante no caer en el discurso de barricada. Entonces intentamos dar un formato académico a nuestra expresión militante. Dentro de los intereses que hay en el grupo, bueno, está la filosofía, está el pensamiento nacional. Obviamente todos los compañeros venimos del peronismo y ese fue, digamos, el núcleo iniciador, aglutinador que tuvo. Pero obviamente cada uno tiene sus disciplinas en las que se ha encargado de estudiar, tiene sus intereses, hay lecturas comunes muchísimas, hay diferencias, pero como te decía, con esta tarea de abordar distintas disciplinas que van desde la filosofía hasta las relaciones internacionales. Yo vengo del palo de las relaciones internacionales, soy estudiante de estrategia y geopolítica, y en ese grupo, bueno, hay uno que es sociólogo, hay cientistas políticos. Esa es la miríada, digamos, el panorama de nuestros cursos. Bueno, y entre las tareas que teníamos pendientes, más allá de que escribimos artículos, organizamos conferencias para otros, nos presentamos nosotros así como en este espacio para hablar sobre los temas que nos convocan, teníamos la intención en algún momento de tener una iniciativa editorial. Tenemos muchos proyectos en mente, pero poca plata en el bolsillo, pero en algún momento sabíamos que íbamos a empezar y arrancamos, como bien dijiste, con la obra de un pensador que de algún modo sintetizaba las distintas vertientes de estudio que tiene el Grupo Nomos, y como ciertamente tiene una cierta propaganda, ya está instalado como un pensador disidente a nivel internacional muy interesante, se nos ocurrió, aprovechando que justamente hace un par de años, merced a los buenos oficios del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos de la CGT, que depende de la CGT, quienes ya lo habían traído también con anterioridad, aprovechamos su venida acá a la Argentina y bueno, hablando con él, porque teníamos un diálogo anterior ya, le preguntamos si quería que le editáramos las 3 conferencias que había dado acá. Se mostró de acuerdo, y bueno, después mediante el diálogo personal y también luego a través de los medios que existen hoy en día, por correo, etcétera, fuimos arreglando y fuimos coincidiendo en cómo quería que saliera el trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente salió nuestro primer hijo editorial, que es la obra que contiene, con una introducción muy interesante de uno de los compañeros de Nomos, Esteban Montenegro, que fue el que primero vino a hablar de la trilogía de... Habló sobre el Congreso del 49. Exactamente, no sé si se ve bien ahí, calculo que sí. Este libro, Geopolítica Existencial, que reúne las 3 conferencias que dio Alexander Dugin en Argentina, y que aquel interesado puede entrar por Facebook o a la página de Nomos, contactarse con nosotros
y obtener el libro. Tuvimos que hacer una segunda edición. Te iba a preguntar, fue un éxito total y además ahora están por la segunda edición. Sí, como nos mostramos un poco conservadores con el número porque no teníamos experiencia editorial en el sentido de la venta. Y más allá de que algún compañero por ahí, Martín Prestía, el segundo también, por ejemplo, ya había escrito, algunos otros nos habíamos animado a colaborar en alguna que otra edición, pero la verdad que propiamente nuestro no teníamos y nos mostramos remisos a sacar una gran... Por el miedo de primerizo, digamos, no nos animamos a sacar una gran tirada, porque además los pensamos vender nosotros, no distribuir ni por medio de distribuidora ni por librerías. Hicimos una tirada conservadora y finalmente, por lo rápido que se terminaron, porque realmente se terminaron inmediatamente, hicimos una tirada más grande que la primera. Muy bien. Así que bueno, sí, como bueno, vos pudiste comprobar, la respuesta de la gente fue muy buena. Convocamos una conferencia que se armó una semana y media antes para presentarlo y fue a sala llena. Y ahora, bueno, estamos esperando hacer para la segunda tirada un par de presentaciones más, como mínimo. La verdad que a aquellos compañeros que nos están mirando recomendamos no solamente que se acerquen y que adquieran el libro de los compañeros del Grupo Nomo, sino que visiten su página. Tienen página en Facebook, tienen página en Internet también. Si las querés decir, si te las acordás. Sí, la página de Internet es www.nomos.com.ar, que esa es la página de Internet propiamente, donde están nuestros artículos. Entre ellos uno sobre el que voy a hablar, del tema que voy a hablar hoy. Hay otros artículos. El compañero Esteban Montenegro, que escribió la introducción de esto, como es especialista en el pensamiento de Dugin, también tiene algunos, creo que más de un artículo. Martín Prestía, el que vino en la segunda charla de acá, también tiene sobre la comunidad organizada y otros artículos más, la verdad que no los recuerdo, pero ahí pueden ver. Y si no, bueno, y para actualizarse, mantenerse actualizado, el que tenga Facebook, en Facebook buscan Nomos, en Nomos de la Tierra, creo que es la dirección o algo. Igual eso en Facebook se googlea o se busca por... Igual, Andrés, Facebook. Nosotros lo vamos a compartir en nuestra página también de Tarea Fina TV y también vamos a compartir, con tu autorización, el excelente artículo, tuve la oportunidad de leerlo, para el programa de hoy. Nos vamos adentrando, si te parece, ya con el tema del día de la fecha. Si bien estábamos hablando de la comunidad organizada, del discurso que da Perón en el año 49, me gustaría que empieces, no sé si es la idea, pero bueno, te lo pido porque siempre es muy, muy interesante escucharte, esta primera experiencia que tiene Perón en el exterior, en Italia, donde empieza a ver los extremos, se podría decir de alguna manera. Sí, o por lo menos las heterodoxias. Pero sí, claramente en algunos casos fueron heterodoxias que fueron desde posiciones más bien conservadoras hasta expresiones muy radicalizadas en lo político y en lo ideológico. Mi impresión, y la puedo sustentar con algún fragmento, con algún pasaje que el Perón del exilio, y en mi opinión el más formado de todos, porque en la lejanía del exilio además tenía un cierto tiempo, a pesar de conducir el movimiento a distancia, tenía su tiempo para profundizar ciertas cuestiones a nivel doctrinario. Él en la Hora de los Pueblos dice que más allá de que el capitalismo y el marxismo se unieron en la Segunda Guerra Mundial para aplastar a una tercera posición naciente. Y puede llamar la atención teniendo que él mismo se denominaba a sí mismo, su planteo fue tercera posición. Pero no es una cuestión, una declaración de coyuntura. En realidad es que él, cuando va a Europa, él va en el año 39 como comisionado como agregado militar por el ejército, para hacer un poco de inteligencia, en realidad, ¿no? A ver qué es lo que estaba pasando y ver el desarrollo de los acontecimientos, principalmente en temas militares. Como Perón era muy observador, se da cuenta que en Europa hay una especie de efervescencia social y nacional en cuanto a los reclamos ideológicos que venían incubándose, en mi opinión, desde antes, pero que hacen eclosión por el fin de la Primera Guerra Mundial, con toda la devastación y el caos social y político que genera, hacen eclosión en el periodo de entreguerras, es decir, en el periodo que va desde 1918 hasta finales de la década del 30. ¿En qué se basaba esta eclosión ideológico-política? En dos reclamos que venían casi diríamos que por paralelos más o menos separados durante el siglo XIX y que eran el reclamo social. No te olvides que ya estaba haciendo estragos durante el siglo XIX, gran parte del siglo XIX, hizo estragos ya el capitalismo que estaba instalado en los principales países de Europa Occidental.
Pero también el auge de lo que se denomina el auge de los nacionalismos. Hay muchas reverbencias y alzamientos nacionales de minorías que estaban bajo imperios. Entonces hay una reverberación identitaria social que genera dos reclamos que en algún punto se van a terminar uniendo. Y es el fenómeno interesante que se ve muy evidentemente en el periodo de entreguerras, pero que venía incubado como mínimo, a nivel ideológico, como mínimo, desde fines del siglo XIX. Con una figura muy heterodoxa pero muy interesante que se llamó George Sorel. George Sorel era un marxista extremadamente radicalizado y que se lo suele ubicar como un centro de la famosa línea marxista que va a ser un poco heterodoxa, a la que se denomina revisionista, marxismo revisionista. Algunos lo consideran un marxista revisionista porque él pretende revisar algunos puntos de Marx que no se estaban cumpliendo y de que tal vez no fueran tan útiles. Y no hay que olvidar de que el pensamiento de Marx siempre se lo tomó, los marxistas por lo menos, como un socialismo científico y que todas sus afirmaciones eran tal cual, eran mecánicamente verdaderas casi. Algo similar a lo que hace el liberalismo también con sus cuentas y con sus teorías, esa cosa de exactitud casi racional, iluminista, por decirlo. Sí, bueno, justamente ahí me das el pie perfecto para hablar lo que justamente plantea esta generación de ideólogos díscolos, digamos. George Sorel en un momento dado se da cuenta de que el marxismo no era efectivamente científico y todas sus afirmaciones no eran mecánicamente verdaderas y absolutas, y empieza a hacer una revisión. Alguna de esas revisiones va a llegar a tal punto que en algún momento va a ser bastante heterodoxo como marxista. Si bien nunca va a dejar de ser marxista, admirador de Lenin y va a tener una impronta clasista muy fuerte, sino que también va a hablar de algunas cosas medio raras para el pensamiento marxista y totalmente exógenas, como por ejemplo la importancia de tener un mito movilizador de las masas. Eso es totalmente ajeno al pensamiento marxista, porque el mito se basa en algo que es irracional, un impulso, o se supone que es irracional, un impulso interior que me empuja a ser más allá de lo racional. Él en un momento dado va a decir que por ejemplo, en algún momento incluso probablemente hasta ni siquiera el proletariado mismo, dicen algunos textos, vaya a ser el sujeto revolucionario y va a defender a las clases medias. O sea, tiene una serie de afirmaciones, va a reivindicar lo nacional también, al punto de que va a ser, si se quiere, algo así como el padre ideológico de buena parte de la radicalización del periodo de entreguerras, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Cuando George Sorel muere, creo que si mal no recuerdo, no sé si es el año 23, entre las varias coronas que hay, donde lo enterraron, está la corona de Stalin y de Mussolini. Como para que te des una idea de cómo lo respetaban y cuáles eran sus hijos ideológicos, ¿no? El arco exactamente ideológico. Bueno, ¿esto por qué ocurría? Porque durante el periodo de entreguerras se estaban fusionando, hubo movimientos políticos que a su modo, algunos de manera más heterodoxa, algunas un poquito más coherente, unas acentuando un punto, otras acentuando otro, y teniendo en cuenta obviamente cada contexto nacional, que no obviamente similar en ciertas cuestiones, también diferencias en otras. Lo cierto es que se intenta tratar de homogeneizar o de fusionar el reclamo social y nacional a partir de un movimiento político o una ideología. Y así van a nacer desde movimientos nacional bolcheviques hasta movimientos de extrema derecha, si se quiere. Claro. Ten en cuenta que cuando Perón nombra cuando ve para poner ejemplos de este movimiento histórico, por este proceso histórico que se estaba plasmando en movimientos políticos, él cita tres experiencias: la del fascismo, la del nacionalsocialismo alemán y la del estalinismo, la de la Unión Soviética, porque en ese momento estaba Stalin, que pretende hacer una especie de comunismo nacionalista. Es paralelo o puede relacionarse con este movimiento, con este proceso histórico de dar respuesta a partir de un solo proyecto político de lo social y lo nacional. Cosa que en el periodo anterior a la Primera Guerra seguían yendo por canales separados, digamos. Bueno, en el periodo de entreguerras es como este reclamo es masivo, y una cosa muy interesante es que luego de la catástrofe que genera la Primera Guerra Mundial, se radicalizan tanto que además hay, aunque ya estaban las semillas antes, un cuestionamiento no solamente a los regímenes políticos de la época. Hay un cuestionamiento, una crítica mucho más profunda
que va a lo cultural y hasta lo civilizacional. Estos movimientos tenían como principal crítica no solamente los partidos políticos y las democracias que lo contenían como sistemas políticos que fallaban, sino que se acentuaban en valores que cuestionaban radicalmente y que decían que eran muy malos. Concretamente, el espíritu burgués, el individualismo, el racionalismo, en definitiva, todas las ideas nacidas en el proyecto de la Ilustración. Esta corriente, digamos, de ideas, algunos más, otros menos explícitamente, pero hay un cuestionamiento y no se puede entender el ascenso de ciertos nacionalismos revolucionarios del periodo de entreguerra si no se entiende previamente este cuestionamiento del proyecto de la Ilustración. Perfecto. Esto es lo que ve Perón en Europa. Y como él sostenía que nosotros, por una cierta relación que tenemos con Europa, aunque más no sea humana, sociológica, pero también cultural, por supuesto, y política, y ni hablar económica, esto podía eventualmente, más tarde o más temprano, llegar con algún eco a América. Si bien nosotros no sufrimos la revolución industrial como en Europa, y la reviviscencia de los nacionalismos no era exactamente como la de Europa, podía tener algún eco, aunque presumiblemente, y esto es opinión mía, igual fuera verde que no iba a ser tan radicalizado. No obstante, intenta cuando viene acá trasladar esas experiencias e intenta también dar una propia alternativa, mucho más cuando en el año 45 finalmente el mundo se polariza en dos sistemas políticos que son el capitalismo occidental y la Unión Soviética como sistema colectivista marxista. Al entrever esto, es como que intenta ahí dar una respuesta más concreta a un mundo que ya evidentemente está dividido, polarizado en dos bloques. Ahí nace la necesidad, que nace explícitamente en el año 47, de una tercera posición. Andrés, una primera idea que me gustaría comentarte es si podés brevemente describir este mundo de posguerra. Las grandes potencias, corregime si no, se reparten el mundo en Yalta y en Potsdam, si mal no me equivoco. Sí. ¿Cuáles son las principales características, o brevemente, tanto de este polo que es Occidente y que está encabezado por los Estados Unidos, y la otra parte que es el este, encabezado por la Unión Soviética? Si podés mencionar algunas características. Bueno, la principal característica es que, más allá de que ambos bloques de poder estaban fuertemente ideologizados, y que por eso la alternativa a la tercera posición, no dejaba de estar encabezado por estados que seguían siendo, y como siguen siendo hoy, esto es una gran polémica, pero yo sostengo que es así, eran y son los principales actores del sistema internacional. Más allá de que la Unión Soviética planteara que el sujeto revolucionario es una clase, lo cierto es que la Unión Soviética era un Estado, con todo lo que eso implica como actor con atributos de poder, es decir, una comunidad política, organizada, territorial, que tiene ciertos elementos del poder nacional que hace valer en el escenario internacional para alcanzar sus fines. Stalin no era un primus inter pares entre un montón de proletarios soviéticos. Cuando cae la Unión Soviética, cuando cae Berlín, y más adelante, como bien dijiste, primero en Yalta y después en Potsdam, se reparten el mundo, los que se reparten el mundo son estados. Y lo que queda polarizado no es entre capitalistas y proletarios, sino entre dos estados concretos que polarizaban el sistema internacional. La Unión Soviética, que era Rusia más un montón de territorios anexos estatales y no estatales o paraestatales que quedaban bajo su órbita, en definitiva seguía siendo un estado de la Unión Soviética, y los Estados Unidos. Gran Bretaña había quedado enormemente debilitada, va a quedar como un tiempo, esa decadencia que existe desde fines del siglo XIX la va a llevar a una potencia importante y significativa con muchos logros, pero una potencia muy secundaria respecto a los Estados Unidos. Estados Unidos pasa a ser la economía dominante de todo Occidente, eso es indudable, y también en un Estado. Y se consagra, después de la Segunda Guerra Mundial, su adultez imperialista. Ese comienzo de expansión de los Estados Unidos, ese salir de su aislamiento, de su particular aislamiento geográfico que tiene en 1898 con la intervención en Cuba y en Filipinas, se va a consagrar ya directamente como un Estado, como una república imperial, como le va a decir Aarón, con la segunda posguerra. Y por eso, para mí, lo que hay que entender
es de que no hay que perder nunca de vista, más allá de lo ideológico, que en definitiva eran estados los que polarizaban el sistema internacional, más allá de que cada uno, es verdad, para legitimarse y para promover sus propios valores, tenía ciertamente una fuerte carga ideológico-doctrinaria. En el caso de los Estados Unidos, el proyecto era democracia y economía abierta. En el caso de la Unión Soviética, el igualitarismo proletarizante continuador de la revolución bolchevique. Más allá de que, repito, era un Estado. ¿Qué es lo que va a ubicar tratar de Perón? Es, desde lo ideológico, justificar su enfrentamiento político. O si se cree, o si se quiere, su distancia política. No su equidistancia, su distancia política para tratar de lograr para Argentina un margen de maniobra autónomo y soberano al margen de la dialéctica que polarizaba a todo el mundo. Es decir, tratar de no caer con un bloque o con otro. Tratemos de mantener en la medida de lo posible el mayor margen de independencia y decisión nacional. Y esto, que yo lo pretendo mantener en lo político a partir del incremento de mi propio poder nacional, para eso se desarrolló la economía, para eso se desarrolló mucho la tecnología militar, que es un recurso fundamental del poder nacional, se generaron políticas demográficas para habitacional Argentina, para habitarla mucho más, el tema de la entrega de la tierra, esos son los incrementos concretos del poder nacional. Más allá de eso, también justificarlo a partir de una alternativa en lo ideológico doctrinario. Y esto es una cosa muy interesante y que se va a consagrar, más allá de que con sus más y sus menos lo decían sus discursos, en el Congreso Nacional de Filosofía de 1949 con su discurso de la comunidad organizada. Andrés, antes de meternos en 1949, leí en tu artículo que la primera vez que Perón menciona el concepto de tercera posición es en el año 1947. Correcto, sí. Así es. La primera pregunta para empezar a abrir esto de 1949 del Congreso, que es el tema que nos ocupa, ¿es la tercera posición una herramienta de las relaciones internacionales o es una concepción filosófica? ¿O es los dos? ¿Por qué justamente lo presenta o ustedes como pensadores que son lo relacionan y lo sujetan a 1949, el Congreso de Filosofía, como el punto de partida? Bueno, es un concepto político. Concretamente es eso, es un concepto, él lo denomina en un momento dado unidad conceptual. Tercera posición es un concepto. Lo que pasa es que todo concepto necesariamente parte de algún lado. Y bueno, el concepto tiene presupuestos. Y lo que él intenta explicar en la comunidad organizada es el punto de vista filosófico de por qué hace lo que hace, y entre esa explicación filosófica aporta un concepto a la teoría política, para decirlo en lenguaje más moderno, ¿no? Es decir, la comunidad organizada es el sustrato, el fundamento filosófico de lo que él cree que es el hombre, de lo que él cree que es el hombre en comunidad, de por qué es necesario el Estado y la política, y dentro de las alternativas ideológicas que hay en aquel momento, además él agrega un concepto político para la práctica política. Concretamente lo que él va a decir en el núcleo duro de la comunidad organizada, que no se puede entender sin justamente este tema de la polarización, es que él nota que en ese momento el capitalismo occidental como el marxismo-leninismo incurren en dos errores, de los cuales uno en definitiva son comunes. El primero son reduccionistas. Uno reduce el capitalismo occidental basado en los ideales del liberalismo, el núcleo duro del liberalismo es la autonomía individual, la autonomía del individuo, concibe a los seres humanos como individuos, como átomos que se juntan en todo caso con otros para maximizar beneficios, pero siempre la reflexión del liberal empieza y termina en el individuo. Y todo ente colectivo tiene validez pura y exclusivamente si el individuo les da legitimidad, si no, no sirven. Es decir, al individuo no lo condicionan o es relativo cualquier pertenencia comunitaria hacia el pasado o epocal, ¿sí? Por ende, el concepto de comunidad es totalmente ajeno, porque son societarios. Claro. Porque ¿cuál es la diferencia entre sociedad y comunidad? Comunidad es un condicionamiento de valores que me preceden y que no elijo. La sociedad es algo a lo que yo le doy consentimiento y tiene valor en tanto y en cuanto yo le otorgo legitimidad. Por eso el liberal empieza a reflexionar de la sociedad. Claro, un concepto que vos hablas en tu artículo es el de ciudadano. Claro, porque ahí el ciudadano ya es un
Es un individuo dotado de derechos políticos, económicos y sociales aceptados por otros. Es decir, la sociedad es un paso posterior en realidad a la comunidad, porque uno tiene, digamos, además que es voluntario la adhesión a la sociedad, ¿en qué se basa una sociedad? En un contrato, en un acuerdo entre individuos. Pero el error metodológico de lo que quiero transmitir es que la reflexión del capitalismo y del liberalismo es que empieza y termina la reflexión del individuo. Entonces, al poner tanto el acento en el individuo, despoja o toma como contingente o secundario el tema colectivo. Pero el individuo no es con otros, es decir, no es solamente un individuo, sino que además no es persona por tener un aspecto relacional. Un individuo no está condicionado por su pasado, por la lengua que no creó él, por la historia que él no vivió, por la lengua que él no eligió, por la geografía, ¿no está condicionado por todas esas cosas? Bien, entonces él lo considera, este individualismo, como un reduccionismo. Pero dice que el marxismo también es reduccionista, porque cae en el extremo contrario, es colectivista. Si vos analizás el pensamiento particularmente del primer Marx, él no reconoce la individualidad de los seres humanos, sino su pertenencia genérica. El ser humano es un ser genérico y es un reflejo de las relaciones de producción. Por ende, no tiene concepto de persona propiamente dicho. Es un miembro de un colectivo. Bien, Perón dice que tanto el individualismo como el colectivismo, al que termina denominando atomizador, son dos extremos que no entienden de que en realidad el individuo se desarrolla con otros y que ese otro está formado por individuos o personas. Entonces señala este primer error del reduccionismo, y el segundo error es que ambos, dice, son materialistas. Y el hombre es un equilibrio entre alma y cuerpo. Es decir, tiene una parte anímica, espiritual. Este es el núcleo central del proyecto de la comunidad organizada. El hombre que se desarrolla colectivamente y por ende defiende el concepto de comunidad. No es casual que elija la palabra comunidad, porque la comunidad es el lugar donde yo me desarrollo, aunque yo no lo haya elegido, estoy con otros, y esa comunidad es un colectivo condicionado por un montón de factores que yo no elijo racionalmente, como los que te expliqué anteriormente. Entonces, ese concepto de que el hombre es un equilibrio, no es solamente materia, sino que es un equilibrio entre alma y cuerpo, y que además necesita para desarrollarse en un nosotros que al desarrollarse sirve como camino de vuelta para desarrollar al individuo, recupera la totalidad de la existencia humana, si se quiere, ¿sí? Sin caer en reduccionismo ni en el materialismo. Ese es el núcleo duro. ¿Y eso para qué le sirve? Justamente para acusar a los otros dos de reduccionistas y materialistas y él de traer su tercera posición. Una tercera posición, Andrés, que me lo anoté acá, es un humanismo cristiano y comunitario. Esto es la reducción. Si se quiere, claro, porque en ese momento está en boga el tema del humanismo. Él dice que en doctrina, y bueno, en el final también de la comunidad organizada también lo menciona, y después cuando publica Doctrina Peronista, lo primero que dice el libro Doctrina Peronista, como en otros lados, nosotros somos un movimiento profundamente cristiano y profundamente humanista. Es justamente para dotar de esa cosmovisión vertical del hombre y no solamente horizontal. Es decir, el hombre no es solamente materia, sino que es equilibrio de materia y espíritu. Por eso la crítica al materialismo, tanto del capitalismo como del marxismo. Coartar esta parte sería mutilar un fundamento justamente principalísimo de la comunidad organizada, que es un equilibrio él dice, el cosmos del hombre, alma y materia. ¿Por qué? ¿Y por qué comunitario? Justamente porque él reconoce que los hombres se desarrollan en otros que están, y esto lo dice también en otros textos, condicionados por todas las cosas que yo te dije, cultura, geografía, etcétera, etcétera. La sociedad después viene. Después los hombres deciden organizarse y darse instituciones. Antes están en conjuntos y se relacionan por una serie de, aunque no hayan elegido, aunque no hayan votado, aunque no tengan Estado. Una tribu no tiene Estado, una tribu, o un pueblo nómade. Sin embargo, están condicionados por su cultura, sus costumbres, sus instituciones primarias y primigenias, sus espacios, etcétera, etcétera. Son comunidad, aunque no sean sociedad. ¿Se entiende? Hay un dato que mencionaste en tu programa cuando hablamos sobre el modelo argentino para el proyecto nacional, que era esta idea de los partidos políticos como instrumentos artificiales. Hablaste de que eran elementos que no habían sido desde el vamos, y en cambio los lazos comunitarios, las organizaciones comunitarias sí eran algo
no sé si el término es natural, pero que venían ya con la organización del hombre, digamos. Y porque en realidad cuando vos te relacionás con algo, sí, está bien dicho la palabra natural, por ende, Perón habla en algunos lugares, rescata el antiguo concepto de orden natural. Un partido político, dice, no es una organización deviniente del orden natural. El orden natural es aquel orden que se cumple justamente espontáneamente. Es decir, cuando uno nace en un lugar y vive en un lugar, ¿tiene algo en común con otro que está en ese lugar? Sí, el territorio. Eso se da espontáneamente. Si yo vivo en un lugar, tengo un interés de de defender o de promover ciertos objetivos relativos al lugar donde estoy viviendo. Eso no se puede desaparecer, porque yo vivo en algún lugar. Y entonces además, hay algo geográfico. Pero también, ¿qué otras cosas hacen naturalmente los hombres y para los cuales alcanzan sus objetivos, aunque más no sean biológicos? Realizar trabajos exteriores para proveerse de ciertas necesidades naturales. Es decir, trabajan. El territorio y su aspecto biológico son manifestaciones naturales. La familia es una organización natural. Por eso también había hoy está en tapete con el tema todo esto de la familia. Pero cuando realiza un trabajo, está generando algo que no se puede sacar encima. No puede desaparecer. Imagínate si todos dejaran de trabajar. No podemos proveernos ni de ropa, ni de alimento, ni de casa, ni de nada. Entonces, es como que este orden natural, por decirlo de algún modo, se debería trocar, se debería transformar en una auténtica representación comunitaria. Porque si yo te pregunto a vos, cuando nacés, ¿en qué partido político nacés o en qué ideología nacés? No me vas a saber qué responder, porque eso no es una expresión natural del hombre. Claro. Yo no nací radical, a Dios gracias, ¿no? Ni nací ni elegí ser radical. Y además con tu papá no hubiese... No, me hubiesen echado de casa, claro, claramente. Pero, bromas aparte, uno no nace en un partido político. Nace y vive en algún lugar y tiene una serie de actividades para proveerse de sus necesidades, incluso hasta naturales. Bueno, lo que intenta, como estas son cuestiones preexistentes a nivel comunitario, el territorio y la profesión, como la vida familiar, son preexistentes a cualquier decisión ulterior, a cualquier decisión política ulterior, son preexistentes, es normal que estas sean las expresiones, por su propia naturaleza, políticas, según Perón, más acordes a la hora en el que vos sí querés ordenar un sistema político. Te voy a poner un ejemplo para trasladarlo a otra experiencia totalmente diferente y que se pueda entender. Si vos estás en la India y allá la comunidad siempre fue por costumbre, la institución social fue la casta, sería lógico, y de hecho así lo es, que haya representaciones institucionales por casta. A nosotros nos parecerá una locura, pero esas son sus costumbres durante siglos y siglos. Sería totalmente entendible, y es totalmente entendible que sigan teniendo pautas comunitarias de manejo a nivel castas. O, por ejemplo, la representación constitucional que tiene Bolivia a partir de la respuesta de dar representación y cierto orden institucional a los pueblos originarios. Es perfectamente entendible porque son preexistentes a cualquier situación posterior política que se haya dado. No obstante, esto por supuesto que hay que hacerlo con cuidado porque se corre el riesgo de la balcanización jurídica, y de la balcanización jurídica a la balcanización política no hay demasiado trecho si las cosas se complican. Pero es legítimo que haya representaciones de acuerdo a las costumbres y a la historia y a la geografía distinta a las distintas comunidades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Súper claro. Es cuando Evo Morales pone en su constitución lo del Estado plurinacional. ¿Y por qué era preexistente todas esas costumbres, todas esas pueblos que existían? Eran preexistentes al Estado boliviano, era lógico que tuvieran representación. ¿Por qué? Porque eran pueblos que tenían, si estamos hablando de que defendemos el concepto comunitario y tenemos que en un lugar hay distintas experiencias comunitarias y por ende distintos órdenes sociales, ¿por qué no representarlo y normarlo? Andrés, termina la Segunda Guerra Mundial, las potencias se dividen en el mundo, se generan dos grandes polos. Perón, en este contexto, da forma a una tercera posición fundamentada filosóficamente y también en la práctica. Lo han dejado claro el Grupo Nomos cuando vino esta idea de que era una filosofía para la acción. Pero en 1991 implosiona ese contexto, ese mundo, y uno de esos dos polos, que era el polo occidental representado en los Estados Unidos, toma
la posta. ¿Nos podés...? Sí, lo que ocurre ahí poniéndolo en términos estratégicos, ocurre una catástrofe geopolítica, que es la caída de un mega espacio como es la Unión Soviética. Opiniones separadas aparte con respecto a lo que significó geopolíticamente, que es muy interesante. Claro, es como que queda en el tapete del escenario internacional una sola visión del orden internacional, que es la que aportan los Estados Unidos a partir del triunfo de la Guerra Fría. Porque con la caída de la Unión Soviética ganan la Guerra Fría, vamos a decirlo de algún modo. Esto llevó a un exitismo tal en ese momento que se pensó que llegó a haber hasta un politólogo, un filósofo politólogo, que trajo la curiosa tesis del fin de la historia. Se había terminado la historia. No la historia como cuestión temporal, sino en cuanto a las contradicciones que siempre existían a nivel social a lo largo de la historia. Había llegado un sistema, había triunfado un sistema que ya había derrotado a dos totalitarismos antes, al fascismo y al comunismo, y se erigía como norma para dotar de coherencia y de sustento filosófico existencial al orden internacional de manera definitiva, porque lograba dentro del sistema resolver todas las contradicciones humanas. Esto es lo que decía este tipo. Quien más, quien menos, en aquel momento se puso de moda bastante esto, en el sentido de que Occidente, los valores de Occidente, son los que de aquí en más van a informar el orden internacional, y es cuestión de tiempo en el que estos valores, que estaban basados en el individualismo y que se tenían su correlato en lo económico, en lo político, pero como ahora vamos a ver también en lo ideológico, eran el patrón que se iba a instalar a nivel mundial. Y ahí es donde nace el auge de las ideas cosmopolitas. Las ideas cosmopolitas son esas que sostienen de que el hombre es en definitiva un ciudadano del mundo y no de una patria, de una comunidad solamente. Eso es así, pero es secundario. El hombre, en tanto y en cuanto individuo y con una serie de libertades y derechos inherentes a su condición de individuo, es habitante primero que todo del mundo, de la humanidad. Su país, su patria es el mundo. Hay una abstracción total del individuo, ¿no? Porque despoja de todo condicionamiento histórico, cultural, psicológico, geográfico y transforma al ser humano en un ente angelical que decide autonómicamente y racionalmente su maximización de beneficios. Es muy abstracto esto. No obstante, esto en la década de los 90, particularmente a principios de los 90, fue un boom, una explosión. Occidente va a transformar un orden, va a instaurar un orden que más tarde o más temprano va a alcanzar todo el orbe basado en los derechos humanos como ideología, no como reconocimiento de la dignidad del hombre, sino como ideología en el sentido liberal del individuo inherente y despojado de todo orden colectivo. En lo político, con la democracia liberal, con monopolio de partidos políticos, y en lo económico, la desregularización, la poca intervención del Estado y el libre comercio. Esta mesa basada en estos tres puntos, ideología de derechos humanos, democracia liberal y economía capitalista, son los fundamentos con los que supuestamente se iba a dar este orden. Desde ya que la izquierda sufre en este momento una catástrofe ideológica, y con la caída de la Unión Soviética no sabe dar, durante algunos años por lo menos no va a dar pie con bola con el tema de qué respuesta dar ante esta situación. Hasta que van a aparecer algunos ideólogos de izquierda que ante los desfasajes que genera, porque el sistema falla y el capitalismo falla y genera cada vez más exclusión, van a reelaborar una actualización del marxismo. Una cosa, Andrés, que subyace esta idea es, y en todo este contexto, en toda esta explosión, ¿se conserva en algún lugar la tercera posición? En los, por ejemplo, en los países no alineados, ¿existe algún movimiento que la conserva ahí? En Argentina está claro que tras la muerte de Perón hay un barrido fundamental sobre todas las ideas y que hay sobre el peronismo, pero digo, ¿persiste en algún lugar del mundo como que ustedes lo hayan estudiado? O que lo es una afirmación que es una pregunta que tiene afirmaciones que hay que en todo dar con mucha cautela.
Porque como los países son distintos, las experiencias son distintas, es difícil decir que fulanito es tercera posición sin caer en el riesgo de pensar de que fulanito es parecido al peronismo. Claro. Y ahora, si vos me decís, no, lo pregunto en el sentido de tercera posición, en el sentido de que, por lo menos aunque no se parezcan lo que quieren aportar al justicialismo, sí intentan evitar esta dialéctica y se mantienen... Bueno, en realidad, por ejemplo, desde 1979 hasta parte, te pongo, por ejemplo, cuando los iraníes vienen a firmar con la Junta Argentina el suministro de granos, dijeron que ellos seguían la tercera posición de Perón, por ejemplo. En ese momento había ascendido la revolución de Khomeini. La Libia de Gaddafi fue un admirador de Perón y también adhería a la tercera posición. Esto se lo dijo a conocidos argentinos que fueron. Y quien más, quien menos, en realidad lo que recupera la tercera posición, y es por eso que tercera posición puede servir para cualquiera en tanto en cuanto no caiga en el reduccionismo de izquierda y derecha, pero no en cuanto a necesariamente lo que aporten, y por ende la comunidad organizada es una reflexión desde la particular situación argentina y americana. Como te decía, nosotros no podemos pensar la comunidad organizada como los hindúes con su sistema de castas. Evidentemente ellos tendrán que pensar su organización comunitaria con otra experiencia. Bueno, hay muchos pensadores que cuestionan todas estas ideologías modernas de las que estamos hablando y a su modo tratan de pensar situadamente. Bueno, uno de ellos, con una innovación que incluso supuestamente pretende superar la tercera posición, es Alexander Dugin, con su cuarta teoría política. Aunque Dugin entiende como tercera posición, entendió en su momento la tercera posición como los movimientos nacionalistas revolucionarios de Europa. Cuando vine acá, yo la primera vez que vino tuve oportunidad y no tenía tanto conocimiento de peronismo, y él se entera de que Perón a su modo había teorizado la tercera posición y que no era tan fácilmente asimilable a la experiencia europea, claramente, porque era diferente. No obstante, bueno, es otra alternativa muy interesante. Y así, bueno, otros muchos pensadores, como Alain de Benoist, que probablemente, ya que está, voy adelantando que probablemente en algún momento lo editemos. Ahora, a nivel movimiento político, por ejemplo, en América hubo una falta de carga ideológica importante en ese sentido. Pienso inmediatamente, por ejemplo, en Hugo Chávez, que tenía una serie de coincidencias con lo que podríamos denominar muy genéricamente lo nacional y lo popular, y por ende cercano al peronismo, pero no tuvo una carga ideológica tan explícita, al menos no en este sentido, aunque en algún momento se habló del socialismo del siglo XXI que alguien le intentó aportar, medio raro, o Correa, que tampoco tuvo una alternativa ideológica, por lo menos yo no la conozco, que pueda asimilarse. Yo creo que hay un vacío a nivel político ideológico relativamente importante, y por ende creo, sacando la experiencia de Alexander Dugin y de otros muchos, que analizando ciertas cuestiones que se dieron particularmente hacia fines de los 90, cómo se empieza a reinterpretar y a reelaborar el pensamiento de izquierda, que hay que conocerlo, yo considero, y es lo que vos leíste en el artículo que pongo, la hipótesis de que sigue teniendo vigencia la tercera posición. Una preguntita antes de continuar, porque justo te corté con esta idea de estos movimientos cosmopolitas de los que hablabas. ¿Tiene esta idea de un ciudadano universal, no arraigado en ningún lugar, un trasfondo de los recursos naturales, de apoderamiento de los recursos, alguien no asentado en el territorio y no defendiéndolo, como tal vez vos antes hablabas? ¿Puede venir por ese lado, por la imposición de una ideología que tenga como objetivo final la consolidación en determinados espacios de... Más que una ideología, un proyecto de poder concreto. Sí, como si vos me preguntás si efectivamente existe alguna traslación desde estos ideales cosmopolitas a un sustrato, un sujeto, un hecho normativo que eventualmente sirva a una proyección de poder sobre pretexto de que somos todos habitantes del mundo, mi respuesta es contundente, sí. Entre otras cosas, por ejemplo, en lo jurídico se intenta crear la figura de jurisdicción universal, donde vos cometés un supuesto delito de lesa humanidad en Tailandia y te viene un tribunal con jurisdicción universal en Estados Unidos a agarrarte de los pelos y a juzgarte, como lo quiso Garzón en España, por ejemplo, ¿no? El tema de la jurisdicción, el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional se basa... la Corte, o Tribunal o Corte Penal Internacional, no confundir con el Tribunal Internacional de la Haya, que es otra cosa. La Corte Penal Internacional es el intento de que los poderosos que se reunieron y lo organizaron
a todo disco lo que anda en el mundo y les moleste, lo juzguen a partir del concepto de jurisdicción universal. En lo económico se crea la figura de los global commons, los comunes globales, los bienes comunes globales. Yo tengo agua, por ejemplo, el día de mañana, dentro de 50 años hay problemas con el agua. Y resulta que vos tenés una gran reserva de agua, como la del sistema acuífero guaraní. Bueno, pero el agua a partir de ahora no es solamente tuyo, es un bien común global. Ergo, vos no lo podés acaparar. Así que si yo tengo la fuerza y te lo quiero sacar, te lo voy a sacar. No. Estas son cosas que son primigenias, pero que están vistas y están ampliadas y por eso se crearon estas figuras. Podríamos hablar muchísimo sobre este tema desde los documentos y el ecologismo de los 60, 70, hasta la actualidad en el tema recursos, muchísimo. Pero sí, claramente, obviamente, los ideales cosmopolitas en la práctica legitiman cierta jurisdicción transnacional o global que sería perniciosa para los estados débiles que no pueden defenderse. Andrés, hablabas en tu artículo, lo mencionabas también acá, esta idea de estos movimientos cosmopolitas, eso y desemboca, corregime si no soy preciso en el término, con el concepto de globalización, que engloba todo, pero también me gustaría preguntarte de la globalización y de estos movimientos antisistemas o antiglobalización, en donde también encontrás ciertas similitudes con esta dialéctica de posguerra de derecha e izquierda. Sí, no solamente encuentro similitud, sino que es explícito por los principales teóricos, ¿no? Si uno analiza el movimiento, el Foro Social Mundial, por ejemplo, que es el lugar institucional donde se canalizan estos movimientos que vos decís antisistema o que están en contra de la globalización. Un detalle muy importante, estos movimientos nacieron a comienzos de los 90, a mediados de los 90, con movimientos antiglobalización. Pero merced a la teoría de los principales ideólogos de este movimiento, entre ellos singularmente un libro que va a generar un gran impacto y que yo estudio mucho en el artículo, que son Tony Negri y Michael Hart, que van a escribir algo así como un nuevo manifiesto comunista, dicho por, creo que Slavoj Žižek, que fue el que lo definió así. El libro se llama Imperio. A partir de esa teorización, llegase a la conclusión de que estos antisistemas en realidad no están en contra del sistema. Lo que quieren es hacer que también el sistema sea cosmopolita, pero que respete de distinto modo el ordenamiento a futuro, basado en agentes colectivos, en multiplicidad de particularidades, como dicen Hart y Negri. Es por eso de que este movimiento va a dejar de llamarse antiglobalista y se va a empezar a llamar alterglobalista. El cambio es muy significativo. Ya no están en contra de la globalización, solamente la quieren distinta. Dejaron de cuestionarla, la quieren, solo que distinta. Por eso es un movimiento alterglobalista. De hecho, la consigna del Foro Social Mundial, ¿cuál es? Otra globalización es posible. No están en contra de la globalización, no están en contra de los valores occidentales devenidos de la ilustración y el iluminismo del ser humano autónomo, libre y racional, pero si quieren llegar de modo distinto. ¿Cómo lo teorizan? Hart, Negri, puedo citar a John Holloway, puedes citar un montón, Boaventura de Sousa Santos, está lleno de estos tipos que teorizan el ala izquierda de cómo llegar a la globalización a partir de sujetos colectivos. Por eso hacen una relectura de Marx. En el caso de Tony Negri hablan de multitud, que es un concepto de producción también, como lo planteaba Marx, también inmanente, historicista y a partir de un sujeto colectivo al que denomina multiplicidad de particularidades o de singularidades, multiplicidad de singularidades que son siempre colectivas. En el caso de John Holloway sí acentúa que es un concepto de clase y por eso no habla de contrapoder sino de antipoder. Bueno, es una interna entre ellos que no viene al caso. Pero lo importante de destacar es que siguen reelaborando lo que antes era el concepto de clase económica, proletarios versus capitalistas, ahora es una serie de nuevos actores sociales o multiplicidad de singularidades, que siempre son agentes colectivos. Y ahí nacen, o se teorizan, todo colectivo que uno elige. Pero con el concepto de que como están de acuerdo en definitiva con el cosmopolitismo,
no esté arraigado en ningún lugar. Por eso niegan el concepto territorial y defienden el nomadismo, por eso niegan el concepto de trabajo tradicional y hablan de trabajo inmaterial, por eso niegan el concepto de comunidad y niegan el concepto de nación y aún de pueblo. A partir de ahora yo soy miembro de una singularidad. ¿Y cuál es esa singularidad? Bueno, puede ser mi elección sexual. Yo tengo primero una relación de lealtad intersubjetiva con los que son como yo gays. Bueno, no es mi caso, ¿eh? No es mi caso. O los que yo soy, o yo soy ecologista. Mi primer anillo de lealtad es hacia esa singularidad. Y esa singularidad puede ser nómade, porque yo soy ecologista acá, en República Checa, en Tailandia, en Rusia, donde fuera. ¿Se entiende? Soy un colectivo que es transnacional, siempre y cuando, nómade y cosmopolita. Perdón, Andrés, siempre y cuando ese ser ecologista no ataque los intereses de las principales... Bueno, es una pregunta Esa es una apreciación mía, no, pero digo, porque generalmente en donde actúan estos grandes grupos están siempre direccionados a cuidar de alguna manera también los grandes intereses comerciales. Bueno, digamos. se da que el hecho de que más allá de mucha muy buena intención que hay a veces, particularmente en los jóvenes que quieren militar en estos grupos, se da el caso de que no las agrupaciones pequeñas, barriales o realmente autoconvocadas, pero que cuando son grandes, se da el caso de que estas grandes están financiadas por las grandes potencias que tienen sus propios proyectos de poder. Por ejemplo, hoy me hablaste concretamente, y ya que estamos hablando de este tema, de si existe la legitimación a través de, por ejemplo, el tema de los recursos. Y vos ves que sí, cuando ves que Greenpeace o ves que la World Wide Foundation están financiadas por grandes empresas y por parte de las grandes potencias, entonces da que sospechar. Da que sospechar. Y Tony Negri y Hart en el libro Multitud llegan a decir de que, bueno, de última, este financiamiento tan mal no está. Porque en definitiva, por lo menos, vamos a seguir avanzando en nuestra agenda cosmopolita y vamos a sacar a los jóvenes o a los militantes de su estrecho marco nacional de militancia y los convertimos en actores transnacionales. Y en ese sentido coinciden tanto los globalistas occidentales como los alterglobalistas. Que dejen de ser los actores principales los estados independientes y soberanos, aislados o integrados en órdenes mayores, no interesa, pero que si no, que haya una ciudadanía global, vamos a decirlo, ¿no? Andrés, me gustaría hacerte dos últimas preguntas, ya estamos casi por terminar. ¿Sigue vigente la tercera posición? Es la primera pregunta. Y la otra, me gustaría que hagas una reflexión sobre la globalización y sobre el universalismo justicialista. Bueno, la tercera posición, por todo lo que te dije antes, teniendo en cuenta esta reelaboración ideológica que han tenido tanto la derecha y la izquierda, pero que se basan en los mismos fundamentos. El capitalismo occidental sigue basándose en el individualismo, sigue basándose en el individuo agente autónomo, libre y racional, y la teorización de Hart, Negri, Holloway, Boaventura de Sousa Santos, etcétera, a partir de los sujetos colectivos, extremadamente exagerados, particularmente en el caso de Hart, es totalmente exagerado el tema de que él llega a decir que ningún conocimiento incluso es individual, no existe ni siquiera la creatividad individual, sino que siempre es colectiva, es bastante muy exagerado, hay una relectura muy exagerada de la cuestión genérica de Marx, pero bueno, coherente con el pensamiento que él quiere reactualizar. Entonces, ante estas visiones, sí, el justicialismo, como recupera esa verticalidad sumada a la horizontalidad del hombre como cuerpo y alma y como un ser que además se desarrolla en nosotros, obviamente creo que sigue teniendo actualidad ante estas dos alternativas extremistas, reduccionistas y materialistas. Y por otra parte, la distinción importante que me decís de lo que significaría la globalización, en definitiva, cuando vemos esta izquierda y derecha, en definitiva son dos hijos producto de la Ilustración. La globalización es una experiencia que nace como una integración, una interdependencia de los mercados financieros y la economía, asentado en los valores del libre mercado occidental, que tiene todo un trasfondo filosófico, que es el que vimos del individualismo aplicado al ámbito de la economía, y que conlleva la globalización todo un proyecto político ideológico, es decir, la atracción, la expansión de los ideales del individualismo al campo ideológico de derechos humanos, político, democracia liberal y económico, capitalismo, ese proyecto que se expande es la globalización. Y
universalismo es la integración humana en órdenes mayores, producto del fatalismo técnico y social que se va dando, pero que respeta la propia situación. Por eso Perón dice que no es una contradicción decir que avanzamos hacia el universalismo siendo más argentinos que nunca. Que además primero toca el continentalismo y que aún el orden universal se tiene que basar, él utiliza la palabra, en el pluripolarismo. Sigue teniendo que haber diversidad porque los hombres en definitiva viven en comunidades y las comunidades siempre tienen su propia manera de ser y vivir, de los cuales además dependen ulteriores sistemas sociales. El respeto, y él habla de que ese universalismo no puede tener imperialismos locales, mucho menos tendría un imperialismo universal, por supuesto. Entonces, el universalismo convive la pluralidad en la unidad, mientras que la globalización es la expansión de una particular experiencia occidental. Andrés, una pregunta, me la anoté. ¿Qué es esta idea de, y ya vamos cerrando, naciones como comunidades de destino? Justamente... Esto que estabas explicando recién. Exactamente. La nación es el lugar donde uno nace. Y como uno nace, no eligió eso. Entonces la nación es una gran comunidad humana, por decirlo, basada en un destino, es decir, una comunidad, una similitud colectiva de valores que se trasladan en el tiempo. Por eso es una nación, que es diferente. Esto no quiere decir, o no es intrínseco a la cuestión de la nación, el ser territorializada. Sí lo es en nuestro caso. Claro. Pero hay naciones que no son territorializadas, por ejemplo los judíos, los gitanos, ciertos pueblos nómades, aunque esto hay que matizarlo, porque los nómades también a su modo tienen una relación con el espacio, no son nómades universales, siempre tienen su lugar de nomadismo, tienen una relación también con una cierta limitación geográfica. Pero la nación, entendida como una comunidad colectiva de valores, condicionamientos, trasladados en el tiempo, nosotros la seguimos defendiendo, y que para la particular experiencia que tiene esta colectividad, tiene ciertas características que los hacen generar sus propios órdenes sociales. Y cuanto más natural expresión espontánea sean esos órdenes sociales de acuerdo a esa experiencia, creo que los hombres le otorgan más legitimidad, más consentimiento y por ende generan más estabilidad. Si vos imponés un sistema político a un pueblo que no tiene una idiosincrasia para aceptarlo, se lo querés injertar, fracasa. Gran parte, esto sería para otro programa, pero una parte de la inestabilidad constante de los países de Hispanoamérica y la búsqueda de liderazgo fuerte, yo creo que tiene que ver con este tema de haber exportado la democracia norteamericana a América, al resto de América. Pero por poner un ejemplo más dramático y más cercano, querer injertar como se intentó, por ejemplo, exportar la democracia al uso occidental en Irak, ¿por qué te crees que fracasa rotundamente y se genera la inestabilidad que se genera? En Libia ni siquiera pueden imponer nada, pero tiene que ver con que se les impone, se les adosa artificialmente una serie de instituciones que conllevan costumbres, caracteres y ciertos normas que no se corresponden con las realidades locales. ¿Y qué dice el occidental cuando fracasan estos sistemas? ¿Qué querés? ¿Viven en el tercer mundo? ¿Son irracionales? No, tienen otras maneras de ser y por ende tienen que tener otros órdenes sociales a los cuales les otorgan legitimidad y consentimiento para que funcionen cuando son expresión de las características propias que tiene esa comunidad. Clarísimo como siempre. Andrés, ¿querés cerrar con alguna conclusión? Ya nos vamos despidiendo. Si querés cerrar con una conclusión, ha sido la verdad que un lujo escucharte, súper claro en los conceptos como sos siempre. No sé si querés cerrar con algo más, ¿te quedó algo por comentar? No, más que nada el agradecimiento y bueno, la intención de que los que miren el programa entren a la página de Nomos, vean los excelentes artículos y traten de apropiarse de un libro. Con esto damos por terminado el programa del día de hoy. No me quiero despedir sin agradecer especialmente al Grupo Nomos, a Martín Prestí, a Esteban Montenegro y al maestro Andrés Berazategui. Ha sido un lujo para nosotros. Te comprometemos otra vez, Andrés, para que vuelvas al programa, para que vuelvan para hablarnos del libro de Dugin cuando lo vuelvan a reeditar. Nos gustaría mucho que nos vengan a hablar de este pensador. Le mandamos un saludo grande a Gonzalo, que como dijimos no tuvo un compromiso y no pudo venir. Agradecemos a Marcos, el operador, a toda la gente que nos mira.
y otra vez al Grupo Nomos, visiten las páginas, lean los artículos de los compañeros, que la verdad que son uno de los faros más claros que tenemos desde el pensamiento, desde la acción política para leer. Así que Andrés, la verdad que es un gusto enorme, te lo digo siempre por mensaje, te lo quiero decir también públicamente, porque me parece que las cosas se dicen públicamente y se reconocen también públicamente. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias de vuelta. Gracias a vos, a Gonzalo y a la gente de Hora 60. Nos vamos hasta el próximo jueves, nos va a visitar Julián Algueiro del Secretariado de la Seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria. Muy buenas tardes, nos vemos la semana que viene.